Buenos días a todos. Yo soy Guiomar Pulido y vengo en nombre de mis compañeros Esther Rodríguez y Pedro Miguel Naranjo, ya que ellos actualmente se encuentran en la excavación de Casas del Turuñuelo, que ya seguramente habréis visto que han sacado alguna cosilla, están en plenas excavaciones y les era imposible acudir. Así que pues, me ha tocado a mí venir a dar esta comunicación. Esta comunicación se incluye dentro del proyecto de Construyendo Tarteso, en el que se está haciendo toda una nueva revisión del poblamiento del Guadiana, tanto medio como alto, sobre todo centrado en su curso medio, durante la Edad del Hierro. Como resultado de estas excavaciones se han hallado diferentes conjuntos de cerámicas áticas que se unen a excavaciones anteriores de los años 80 y 90, y lo cual nos está dando ya una imagen general del Guadiana y de sus redes de comercio y contacto muy interesante, y por eso os venimos a presentar el nuevo material hallado aquí en esta comunicación. Bueno, en este sentido lo que hicimos fue una primera base de datos en la que reunimos toda la cerámica figurada que se ha encontrado en el Guadiana, tanto figuras negras como rojas, que se inscribirían en las épocas de época arcaica y clásica o Edad del Hierro si tomamos la cronología de Península Ibérica. En ese sentido hemos tenido algunas dificultades, ya que, por ejemplo, si vamos al registro arqueológico, en la generalidad de Península Ibérica, y también se repite en Guadiana, priman las producciones de barniz negro, las cuales no tienen decoración figurada, lo cual ha reducido un tanto el material que hemos podido usar para este estudio de recepción de la estética griega, el simbolismo y los materiales que se demandan en esta parte de la Península Ibérica. Sumado a lo cual, a la hora de reunir todas las cerámicas figuradas de excavaciones precedentes, hemos tenido algunos problemas en el sentido de que hay publicaciones en las que o las cerámicas no aparecen dibujadas, se reducen a una mención, no hay imágenes, o a veces, aunque se cuantifican, no se dice el tema en específico que aparece en la cerámica. Por lo tanto, hemos tenido unas cuantas problemáticas a la hora de ver esta recepción de la cerámica figurada en el Guadiana. Pero para situarnos un poco, este es el contexto en el que nos movemos. Aquí tenéis la cuenca hidrográfica del Guadiana. Este sería el ámbito del Guadiana Alto, que atraviesa todo lo que sería la meseta sur, el sur de la actual comunidad de Castilla-La Mancha, y llegaría por el Valle de la Alcudia. Todo esto es una zona de valles y pequeñas sierras, hasta lo que es actualmente la región extremeña, sobre todo provincia de Badajoz, y aquí viraría de manera brusca hacia el sur, bajando ya por esta llanura, que aquí el río se encajona, y luego os comentaré por qué esto es importante, este hecho, y terminaría desaguando en el Atlántico, enmarcado por Sierra Morena y aquí la Sierra de Caldeirao portuguesa. Bueno, en este sentido os quiero situar un poquito en el contexto cronológico histórico en el que nos encontramos. Esto sería el Alto Medio del Guadiana, en el que vemos que hay un sustrato poblacional de influencia claramente tartésica desde finales del siglo VI y que se desarrolla y llega a su auge durante el siglo V, y sobre todo se refleja en los yacimientos que se han venido a denominar edificios tartésicos ocultos bajo túmulo, en el sentido de que son grandes edificios monumentales que tuvieron un tiempo de vida de un siglo más o menos durante todo el siglo V, y como mucho a inicios del siglo IV se ciegan y se dejan de usar, se amortizan absolutamente. Por lo tanto, nos dan unos contextos cerrados muy interesantes a la hora de estudiar todo este tipo de problemáticas. Y además, estos asentamientos que os cuento hubieron de tener un importante papel tanto en el modelo de poblamiento de la zona como en los circuitos comerciales, ya que las grandes concentraciones de cerámica ática, sobre todo en Canchorroano, que lo tenemos aquí, y actualmente en el yacimiento en excavación Casas del Turuñuelo, también en la mata ha salido, creo que eran 9 piececitas, no la encuentro en la mata aquí, 9 piececitas de cerámica ática de figuras rojas, pero lo más importante son las 300 piezas, o no, casi 400, que se concentran en Canchorroano. Por lo tanto, tuvieron un importante papel en las redes comerciales.
En cuanto al Guadiana medio, en vez de una influencia tartésica, aquí desde mediados del siglo VI vemos un mundo ibérico en desarrollo, con sus ópida y sus asentamientos de menores dimensiones por todas las grandes llanuras albaceteñas y de Ciudad Real, que nacen y que se sitúan además siguiendo el curso alto del río Guadiana. En este sentido, aquí aparecen ya cerámicas desde mediados del siglo VI, pero son también testimoniales, son unas 4 o 5, ahora os las traigo, de figuras negras. Pero a partir de mediados de... cerámicas de mediados del siglo VI, no sé si he dicho 5, mediados del siglo VI. Luego habrá un parón de la primera mitad del siglo V, en la que no llegará cerámica, y ya a partir de mediados del siglo V y durante todo el siglo IV habrá un auge y un boom de llegada de importaciones áticas que serán prueba de ese dinamismo levantino en conexión con toda esta zona. Que, como os digo, se podría ver aquí aquí nos encontraríamos en el Guadiana Alto y las cerámicas de figuras negras llegarían por aquí, en dirección este-oeste, y en cambio las cerámicas del Guadiana Medio seguramente llegarían de la zona onubense, que en estos momentos del siglo VI todavía sería un puerto comercial muy importante, con una importante presencia de población griega, en el sentido de que sería un emporion, no una colonia, y remontarían el Guadiana, dando lugar a la aparición en el Guadiana Medio de algunas importaciones de este estilo, como el Aríbalos Naucratis de Canchorroano, la famosa Copa de Medellín, o estas otras también de Medellín y las piezas del Cuco. Igualmente, esta ruta se consolidaría más o menos cerca del siglo VIII y sería de todas maneras testimonial, no tendrá una gran fuerza a la hora de llevar las importaciones áticas hacia el Guadiana Medio, también seguramente por una falta de demanda. Igualmente, en el Alto Guadiana encontraríamos estas piezas testimoniales que os he comentado, que vendrían de toda la zona levantina. Pero luego, como os he comentado, en la primera mitad del siglo V hay un hiato de las producciones por un reajuste comercial de todo el contexto mediterráneo, en el que Huelva pierde toda su primacía, se da la crisis del mundo tartésico del siglo VI, en la que todo el funcionamiento de este ámbito tartésico, heredero de la tradición fenicia, no colapsa, pero sufre una crisis y todas sus estructuras empiezan a deformarse y a sufrir unos cambios muy bruscos, mientras que, por otro lado, tenemos las colonias griegas de Ampurias, que llevan desde el siglo VI consolidándose, y ahora que Atenas ha ganado las guerras médicas, se está asentando en Mediterráneo, está ganando fuerza, Ampurias toma el protagonismo que ha perdido Marsella, que la tendríamos por aquí, la otra colonia griega, y empieza a establecer relaciones... ¡Ay, perdón! Ay, perdón, vale, que es que estoy... Claro, es que estoy con esto. Ah, perdón. Bueno, ¿veis la flechita? Vale. Perdonad. Y perdonad a los que están online, disculpadme. Bueno, Ampurias tomaría el protagonismo y sería la que empezaría a dirigir toda la macroestructura comercial de las importaciones áticas que llegarían. Igualmente, habría un cambio a mediados del siglo V a la hora de las rutas comerciales que llegarían a Guadiana para llevar estas cerámicas áticas. En este sentido tendríamos la ruta de los santuarios, que ya planteó Maluquer en los 80, y a lo largo de estas décadas diferentes autores la han matizado y han sacado nuevos tramos de la ruta, como sería una desviación de la posterior vía Heraclea, luego vía Augusta durante época romana, que iría por el corredor levantino, bajaría por aquí, evitaría el sistema subbético y por las hoyas de Guadix y Baza llegaría hasta el núcleo de Cástulo y subiría ya por el paso de Sierra Morena hacia el oeste. Siempre iríamos en un esquema de dirección este-oeste. Y ya entrando en materia, os traemos las figuras rojas del Alto Guadiana. En este sentido es muy interesante porque los temas que priman normalmente, bueno, ya podéis ver que lo que nos suele llegar, como siempre en contextos de poblado, son cerámicas muy machacadas, muy fragmentadas, galvos normalmente, en el contexto de Alto Guadiana.
Así vemos la primacía del tema del desnudo en escena de palestra, desnudo masculino, también escena de palestra con Imation y por último ha aparecido, que no os lo he traído aquí, pero ha aparecido un fragmento seguramente de Crátera en la que aparecen Eros, Afrodita y Hermes, lo cual es muy interesante porque hay presencia de cráteras entonces en Alto Guadiana, lo cual no ocurre en Guadiana Medio. En cuanto al Guadiana Medio, de nuevo habría esa primacía de escenas de palestra, pero en este sentido con Imation, vestidos con Imation, no aparecen desnudos en Alto Guadiana. Seguramente esto lo achacamos a una fosilización del sistema de valores oriental en el que se rechaza el desnudo masculino, no como en el mundo griego, y por lo tanto no llegan estas figuras al ámbito del Guadiana Medio. En este sentido también es muy interesante la presencia del ánodos femenino de cabeza con sacos, que no aparece en Alto Guadiana y en el resto de la península ibérica no es una producción que esté muy presente, y en cambio en Guadiana Medio es una de las que más encontramos. También hemos querido llamar la atención sobre estas producciones de ánades, en las que en Guadiana Medio hay 2 y una tercera posible, lo cual es bastante inusual. Y aquí ya entramos en la parte más abstracta y en la que se puede dejar volar un poquito más la imaginación, como es el simbolismo de estas cerámicas a la hora de cómo llegarían estas producciones. Hemos de decir que actualmente, con los resultados iniciales que hemos sacado, no podemos decir si estas importaciones áticas llegarían en un mismo lote o si habría una elección mediante gusto estético, gusto simbólico, una reinterpretación. No podemos decir cómo se distribuirían, pero de todas maneras sí que hay una preferencia por diferentes formas, ya que vemos que en Guadiana Medio, por ejemplo, hay muchísimas copas, en Alto Guadiana también, pero por ejemplo en Alto Guadiana parece que hay presencia de cráteras y en Guadiana Medio nunca llegan cráteras. En este sentido, como se han hallado todas estas cerámicas en espacios de hábitat y de poblado, no se les puede identificar con un simbolismo religioso abstracto, a pesar de algunas teorías que han mantenido diferentes autores, como podría ser la reinterpretatio de este estilo de desnudos en Alto Guadiana, que sería una heroización de un antepasado, lo cual pues nos lo podemos creer, podemos no creérnoslo. Igualmente el tema de las lechuzas, en el sentido de que podría ser debido a la vida nocturna de este animal y su simbología con el mundo de la muerte en todo el ámbito oriental, egipcio, se podría también dar una interpretación de que estas imágenes harían alusión a un mundo funerario, a la heroización de un antepasado que sería adorado y recordado en estos yacimientos bajo túmulo, estos edificios monumentales que os comento, pero de nuevo son todas suposiciones. Y lo mismo nos ocurre con el ánodos femenino, en el que algunos autores han querido ver una sincretización con la diosa Astarte, pero de nuevo os digo que todos son suposiciones y son simbologías que a veces tal vez se han aplicado para mundo ibérico, en otros contextos tal vez más claros, y aquí simplemente se ha hecho un solapamiento que actualmente, con el conocimiento que tenemos, no es por ahora científico, vamos a decir. Y con todo esto lo que os quería mostrar es una visión de conjunto del territorio articulado por esta vía fluvial y por esta arteria que termina siendo Guadiana Medio de todo el interior de la península ibérica, en el que vemos que hay 2 ámbitos totalmente distintos, 2 realidades distintas, con 2 sistemas de valores y 2 estructuras mentales distintas, la ibérica y la tartésica, pero que aún así forman parte del mismo circuito comercial. Y, por ejemplo, una de ellas que os vengo a traer, que es un caso muy interesante, que ya ha sido mencionado anteriormente por Adolfo Domínguez, aquí presente, que le tengo en primera fila, que es la producción de copas de pie bajo con tondo de lechuza. Es una producción muy particular, muy poco numerosa, y aquí os traigo los 5 ejemplares que tenemos en Península Ibérica, los cuales, si veis aquí en el mapa, se situarían en las necrópolis ibéricas de Castellones de Ceal y Mengíbar, pasarían por el paso de Sierra Morena y en dirección hacia el oeste llegarían por el Valle de la Alcudia
y estas llanuras con serretas que os he comentado a Alarcos, La Bienvenida y finalmente Canchorroano. Uy, perdón. No, que no. Que se me ha escapado el clic. Bueno, a donde quería llegar. Esto lo que nos mostraría seguramente sería que en ese reajuste comercial del siglo V del que os he comentado, no solo entraría Ampurias, sino que también estaría la Ibiza púnica, que por las corrientes llegaría obligatoriamente, llegaría a todo lo que sería la costa alicantina y murciana, y de allí pasaría por el sur, de nuevo en los pasos de la Hoya de Guadix y Baza, evitando los relieves subbéticos, llegaría al núcleo de Cástulo en un eje, La Bienvenida a Cástulo, que ya en los 80 defendió el profesor Adolfo Domínguez, y por ahí, por el paso de Sierra Morena, llegaríamos hasta todo lo que sería la llanura albaceteña y del Valle del Guadiana hasta Canchorroano y el yacimiento actual de Casas del Turuñuelo, que nos está mostrando que estas rutas realmente existieron y fueron las principales que convivieron durante la Edad del Hierro para la llegada de las importaciones áticas a esta zona interior. Y hasta aquí sería mi presentación.